¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis profundo, inteligente, plural acerca de la situación. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab, abogado, político y poeta, activista por los derechos humanos desde su juventud, líder estudiantil en el Liceo Briceño Méndez del Tigre, líder estudiantil en la Universidad de los Andes, fue diputado del Congreso Nacional, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y parlamentario en la Asamblea Nacional, gobernador del estado Anzoátegui durante 2 periodos consecutivos, defensor del pueblo y desde el año 2017 es fiscal general de la República. Hoy la Fiscalía General de la República es la institución pública mejor valorada por los venezolanos, con un 68% de opinión favorable. Bienvenido, fiscal, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por esa valoración que hacen tantos venezolanos y venezolanas en favor de una gestión plural que alcanza todos los rincones del país, que atiende de especialísima forma a los sectores más vulnerables, a los más desamparados. Para mí yo los ubico como los sectores sociales, niños, niñas y humanos, niños, niñas y adolescentes, ancianos o venezolanas y venezolanas de la tercera edad, mujeres, obviamente. Hemos hecho un énfasis especial en estos sectores humanos. Y obviamente también la defensa de lo que hemos llamado y considerado, y ya globalmente así se dice, los seres sintientes como son los animales. La defensa del ambiente, de la fauna. Por cierto, el miércoles hicimos un acto muy hermoso, hace apenas unos días, en la Plaza Parque Carabobo, frente a la sede del Ministerio Público. Sembramos un araguaney en medio de una actividad que es el Ministerio Público Bato Comunidad, celebrando el Día Mundial de la Tierra. Son cosas simbólicas, pero que tienen un largo alcance. Ahí dimos un balance de la lucha del Ministerio Público en pro del ambiente, porque defender la naturaleza es defender la vida. No solamente la no violencia de nuestra generación en relación a las guerras, sino la defensa del árbol, del agua, del aire que respiramos y obviamente, bueno, de todo lo que implica el medio ambiente. Todo eso yo siento que ha impactado enormemente en el pueblo y es por eso que hay esa valoración de un 70% en favor del Ministerio Público, porque no hay discriminación en la atención a las víctimas. Las víctimas son víctimas, sin importar color, credo, clase social, etcétera, y el Ministerio Público se ha abierto a todos, no solo desde las oficinas y despachos fiscales, sino en plazas, parques, comunidades. Vamos a los centros de detención, vamos a los hospitales, vamos a las escuelas, atendemos a la gente semanalmente con este programa histórico, precursor en América Latina, yo diría en el mundo, que es el Ministerio Público Bato Comunidad. Despachos fiscales atendiendo denuncias, tramitándolas y resolviéndolas en las plazas Bolívar de un municipio de cada estado del país semanalmente. Eso no es que es una vez al año, no, eso es fijo todos los miércoles, y cuando el fiscal general, digamos, visita algún estado, pudiera ser un jueves, un martes, un lunes, dependiendo de nuestra llegada, pero de verdad es una experiencia, Chemel, reconfortante, y agradezco al pueblo. ¿Cómo te sientes con esa cercanía? Oye, que tanto valora la gente? Comprometido, eso genera un compromiso, porque la gente deposita en nosotros una confianza casi extrema. Es como que, bueno, mira,
esta es mi última esperanza, estoy acá en el Ministerio Público, que me oiga el fiscal. ¿Tú sabes cuántas veces en redes sociales etiquetan al fiscal general de la República, Tarek William Saab, diariamente? Sobre cualquier caso, en cualquier plataforma. No solo X, antes Twitter, Facebook, Instagram, hasta en TikTok de manera recurrente, porque son videos de personas denunciando. Sobre todo cuando es en Instagram y en TikTok, son videos. Cuando es en X, me he dado cuenta, antes Twitter, con fotos, colocando los números de expedientes, el caso. Y yo desde que llegamos al Ministerio Público, coloqué una sala situacional para chequear esas denuncias, para verlas, para mirarlas, independientemente que pudieran tener o no, o revestir o no, de un carácter penal. Eso se verá luego que tú atiendes el caso. Y allí vamos nosotros tramitando a todo lo que haya lugar. Por eso es el impacto favorable de nuestra gestión. El impacto de la cercanía, que tanto valora la gente. Así Mira, es. te quiero hacer una pregunta, más allá de tu condición de fiscal y más allá de los temas, o del tema particular que vamos a abordar hoy sobre el caso de corrupción en PDVSA Cripto. Yo quisiera pedirte una reflexión sincera, profunda, más allá de tu condición de fiscal, insisto, una reflexión como ser humano, como poeta, como ciudadano de izquierda que tiene una sensibilidad especial. Muy especial. Acerca de la traición. La traición a un camarada, la traición a un hermano, la traición a un amigo, la traición a la confianza que se ha depositado en esa persona, la traición a los ideales, al pueblo, a la patria. ¿Qué significa en el marco de las investigaciones que has realizado recientemente, pero ahora como ser humano, como ciudadano? ¿Qué significa la traición? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba, fiscal, ya como ser humano, como ciudadano de izquierda, como militante en la defensa de los derechos humanos, que eso aporta una sensibilidad distinta definitivamente. ¿Qué significado tiene hoy, con relación a las investigaciones realizadas, qué significado tiene hoy la traición para ti? Fíjate, yo diría no solamente enmarcada en la investigación actual. Hemos visto, padecido, yo diría en todos los tiempos, en todas las eras, y hay una muy famosa, ¿no? La traición de Judas a Cristo. Y él lo consideraba su mejor hermano. Y fue el que lo llevó al martirio, ¿no? Es decir, la historia de la humanidad lamentablemente ha vivido enmarcada, y allí voy a responder progresivamente tu respuesta, a la lucha en pro de los valores humanos y obviamente de quienes desarrollan, ejecutan, imponen los antivalores. En una época pasada, tener antivalores, transgredir la ley, fomentar y promover el caos, participar en hechos que pudieran ser contra natura, que pudieran ser ofensivos a la especie humana, que pudieran ser, digamos, acciones temerarias de mal ejemplo hacia niños, niñas, adolescentes. Y así en escalas hasta llegar de lo micro a lo más terrible. Esos antivalores eran total y yo diría casi unánimemente, pero mayoritariamente repudiados y condenados, absolutamente. Las personas recibían un castigo dependiendo del nivel de acción ofensiva a los valores, desde presidio hasta, yo diría, ser señalados como esos malos ejemplos
en los cuales no podían vincularse, vamos a decirlo en términos formales, a andar como si nada, de forma fraterna, con sus propios hijos. Llegaba un momento que hasta tú decías, no puede estar con sus hijos, tal o cual persona, porque podía ser los hijos víctimas de una acción contra natura, de una acción inmoral, de una acción indecente, de una acción ofensiva contra sus propios hijos. Calculemos entonces todo lo que te quiero decir, desde la familia hasta vecinos, amigos, etc. Y había también, fíjate, una sanción moral contra ese tipo de personas, contra ese tipo de gente. Incluso, voy a un ejemplo en primera persona, ya que me lo preguntas tan directamente. Nosotros, yo me siento honrado, mira, cada vez que puedo, no siempre hay oportunidades para ello, cada vez que puedo lo digo. Haber nacido a principios de los años 60 del siglo pasado, yo concretamente en 1962, en septiembre, cumplí en septiembre 62 años. Para mí ha sido una dicha y un privilegio. Ha sido algo excepcional y yo casi lo llevo a un nivel a lo que estamos viendo ahora. Es como un milagro, puesto que los valores que yo aprendí en mi hogar, en las lecturas que tuve acceso de forma directa, siendo un preadolescente y un adolescente, ojo, no universitario, estando yo en el Tigre, saliendo de mi casa, pasando por la librería Tixi en la calle Bolívar y ver en las vitrinas desde libros publicados por Seix Barral, la editorial española emergente de la época, que dio el paso al boom latinoamericano, y poder acceder de manera directa a la poesía de Pablo Neruda, a los libros de Gabriel García Márquez, en aquel momento, imagínate, a la poesía de Miguel Hernández, de García Lorca, desde esos contemporáneos del momento que eran parte de una especie de fraternidad positiva, hasta autores venezolanos, que luego fui conociendo ya en mi etapa de no adolescente menor de edad, sino como joven estudiante universitario en la Escuela de Letras en Mérida, en la ULA. Allí había una librería universitaria excepcional que me abrió un mundo. Entonces fíjate lo que te digo, nuestra generación amó la lectura, amó el arte, amó la buena música porque no era música, sino letra y música. Había una lírica y ahí influenció enormemente la Beat Generation. Los que lucharon contra el conservadurismo estadounidense a finales de los años 40, de los 1940, y durante todo lo que fue la década de los 50 del siglo pasado, donde estaba la guerra de Estados Unidos contra Corea, y toda esa cosa aristocrática, conservadora extrema. Este movimiento, que era grupal, pequeño, inspiró con su literatura, fíjate lo importante de un libro, con Jack Kerouac con On the Road, Allen Ginsberg con Aullido, The Howl, Burroughs con El Desayuno, Ferlinghetti con su librería City Light en San Francisco, California. Fíjate, era un grupo pequeño, pero que impactó enormemente la sociedad estadounidense y a toda América, incluyendo Venezuela, puesto que fíjate, cuando Allen Ginsberg, a mediados de los 50, publica el libro The Howl, diciendo en sus primeros versos, he visto las mejores mentes de mi generación perderse por la locura, estoy aquí interpretando, etcétera, ¿no? Ese libro fue prohibido, encarcelado el editor, sometido a juicio. Ferlinghetti fue el que le publicó el libro, y fueron a tribunales penales porque decían que el libro era ofensivo, que no sé qué más. Ganó el juicio Allen Ginsberg y se convirtió en un boom, más bien lo que quisieron hacer en contra de él. Ginsberg luego aparece apoyando la Revolución Cubana, y ese movimiento, pudiera decir, fue precursor
de lo que fue el movimiento hippie ya en los años 60. Y a Kerouac, que no le publicaban libros, On the Road duró casi 10 años en el camino para ser publicado. Luego que publican The Hole, Aullido, se le publica el libro a Jack Kerouac, pero que le omitieron, lo censuraron. Le omitieron frases, fragmentos. Él aceptó y luego publicó al tiempo, se le publicó a los familiares el libro ya completo, ¿no? Pero es para que tengas una idea. Eso impactó enormemente en los años 60. Entonces, la Beat Generation te hablaba del budismo. Estaba Gary Snyder hablando del budismo. De hecho, hay un libro de Jack Kerouac que se llama Los Vagabundos del Dharma. El Dharma es obviamente la parte básica, como dice la Biblia, del budismo, ¿no? El Dharma, el noble sendero óctuple, etc. Yo tengo tatuado ese símbolo en mi brazo. Entonces, obviamente, fíjate los valores de los cuales te estoy hablando. La paz, la espiritualidad, el amor. Peace and love de los hippies no es solamente ya de los hippies, es del mundo, de una generación. Humanidad. La música, el rock and roll rebelde que nació con Dylan, que siguió con Jim Morrison, influenciados por quién? Por la Beat Generation, para que tengas una idea. Que luego impactaron en los Beatles, en Joan Baez, en la trova cubana, en Silvio Rodríguez, a quien he conocido personalmente, un genio inolvidable, en parte de lo que fue la música de la trova española y latinoamericana. ¿Cuáles eran nuestros valores? La lealtad. Como te dije, la espiritualidad, el amor a la familia, la cultura, la cercanía a la gente, la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y eso yo lo vinculo mucho a lo que tú hablaste, a los movimientos rebeldes de izquierda, la izquierda humanista, la izquierda llena de valores en favor de todo esto que te digo y que lo hemos llevado en la trayectoria de nuestra vida. No solamente como dirigente estudiantil, como escritor, como poeta, está en nuestros mensajes, en nuestro legado. Y ahora en el Ministerio Público. Entonces, fíjate, cuando tú impones entonces un discurso televisivo, radial, de prensa, de mass media, de películas, de teleseries, Hollywood, Netflix y todo lo que vaya a salir, lo que tú quieras salir, incluso tienen el poder de convertirlo underground, lo que está como contracultura, lo captan, infiltran esos movimientos y lo ponen a trabajar a favor de ellos, lo que lamentablemente ocurrió con el movimiento hippie. La FBI está comprobado, los infiltró con la droga y acabó un movimiento que puso en jaque, tú lo sabes, a la sociedad estadounidense conservadora de la época, porque era la lucha ahora contra la guerra de Vietnam, que era algo clave en ese momento para la política guerrerista estadounidense y los conciertos que se dieron al aire libre. Tú sabes lo que es meter en Woodstock en 1969. La población era pequeña, más de 500,000 de jóvenes que estuvieron ahí cantándole ¿a qué? A la libertad, a la paz, al amor. Ahora, y escucha, eso impactó en el Mayo francés, eso impactó en Europa, eso impactó en el planeta. Entonces, un traidor se traiciona primero a sí mismo, se convierte en lo que te acabo de decir, en un hombre que veja, que ofende, que va en contra, si tú me vas a permitir decírtelo, contra las propias leyes de la espiritualidad. La espiritualidad tiene unas leyes, tiene una forma de actuar, oye, mira, colectiva e individualmente. Estas personas, escucha, ofenden, transgreden, los traidores, todo esto, se traicionan a sí mismos, a sus familiares, a la patria, a la vida, y óyeme, si le das un cargo, destruyen todo lo que está a su paso. Ahora, esto es endiosado, y allá voy, por los grandes medios, redes, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque llegan a convertir a los malévolos, a los monstruos, los traficantes, los buscan barnizar. Por ejemplo, ¿qué monstruosidad más grande en el planeta Tierra que la que está cometiendo Israel en Gaza desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril? 6 meses donde la infraestructura de Gaza quedó arrasada. Allá no existe hospital, escuela, liceo, parques,
hospitales, nada. Se aproximan a los 40.000 muertos, más de la mitad mujeres, niños, ancianos, bebés recién nacidos, mujeres embarazadas. No ha habido nadie en el planeta que ha logrado parar esta acción. Todo lo contrario, Estados Unidos acaba de informar que le aprobó un presupuesto casi de cercano a los 100.000 millones de dólares para las armas que van a llegar a Israel, a Ucrania, a Israel para dominar todo el Medio Oriente, a los árabes, al mundo del Medio Oriente, y a Ucrania para buscar destruir a Rusia. O sea, ¿cómo a esta altura tú vas a sacar de tu presupuesto 100.000 millones de dólares aproximadamente para la guerra? Entonces, mira, los valores de mi generación, que nacimos al calor de lo que es la lectura de los libros, buscar a través de la filosofía humanista, de los estoicos, de Seneca, de Marco Aurelio, de las enseñanzas de Hermann Hesse con sus libros, vuelvo a eso, Premio Nobel de Literatura, se enfrentó a lo que fue el nazismo, Bajo las ruedas, El lobo estepario, Narciso y Golmundo, lo que fue Khalil Gibran. ¿Tú te imaginas el impacto de los libros de Khalil Gibran a principios de los años 60? Totalmente. El profeta, el vagabundo, el loco. Y si te voy por ahí, ¿no? Eran nuestras lecturas del Bolívar, liceo. yo meto a Bolívar. Lo que implicó para nosotros, oye, Bolívar, no el de las estatuas, Bolívar como un héroe, orgullo de Venezuela. Entonces, para mí esos son valores hacia qué, Chemel, hacia la lealtad. La lealtad. Los antivalores que van contra todo esto que te narré ¿Y cómo te son sientes? de la traición. ¿Cómo te sientes cuando la traición la ves tan cerca, tan al lado de ti? Bueno, mira, pero respóndeme cuando Dios regresemos de los con comerciales. nosotros. La primera frase. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba, ya para concluir ese tema, ¿qué se siente tener a la traición tan cerca y verla completamente desnuda? Bueno, asco al lado de dignidad para convertir ese hecho repugnante, repelente, en una acción de justicia, o sea, como respuesta. Los budistas decimos, toda acción tiene una reacción, para bien o para mal. Si esta gente ha actuado con mal desde el principio, porque estuvieron complotados desde el principio, eso no fue que fue un repele que llegó al final. Hay una conspiración política detrás también de la corrupción. Yo lo he explicado de esta manera, y si me permite. Es corrupción al más alto nivel, ligado a conspiración económica para liquidar la moneda venezolana, disparar el dólar paralelo, saquear las arcas de la nación y no dejar absolutamente nada dentro de las arcas de la nación. Cosa que comenzó a sentirse en el 2022. Sí. Comenzó a sentirse, y ahí es donde arranca la lucha de la trama contra la trama PDVSA Cripto. En octubre, noviembre, diciembre, la Fiscalía comenzó a visualizar el inicio de esa trama del año 2022 y tuvo su, vamos a decir así, arranque, ya no como preámbulo, te hablé del preámbulo. Sí. Preámbulo fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Octubre, noviembre, diciembre de 2022, enero, febrero de 2023, marzo 2023 arranca la primera fase con 54 detenidos. Sí. La segunda fase arranca en abril del año 2024 con un número ahorita cercano a la docena de detenidos. ¿Y qué unos 12. pretendía? Pero fíjate, cuando tú me preguntas el nivel de traición, entonces, primero, como te dije en el preámbulo, una traición a sí mismo, a su familia, a sus seres queridos, a su entorno, porque, y a sí mismos, ¿no?
es traicionarte a ti mismo, porque nadie nace, al nacer, tener un día de nacido, un mes, un año de nacido, nadie nace traidor. Eso va dependiendo de la educación de tu hogar, lo que consigues en la calle, con quién te relacionas, con quién compartes. Por eso es tan importante el mensaje que siempre le doy a los niños y a la juventud. Con quién hablar, con quién compartir, quién va a ser tu influencia directa. Ya te comenté las mías, los libros, la música que tuviera mensajes, mi familia, mi padre, mi madre, que trabajaban de sol a sol ambos en un hermoso local, Almacén Río, un local legendario en la Callejón Zulia del Tigre, en el sector Casco Viejo. Todavía está nuestra casa paterna allá, a la cual frecuento. El trabajo con tu familia, ¿verdad? Buscar horizontes en función de una rebeldía con causa, rebelde con causa, ¿ok? Buscar unirte, entonces buscas ya unirte a personas que tienen esa empatía contigo, que piensan como tú, y entonces te agrupas a colectivos, ya no eres tú solo individualista, porque ser ermitaño es lo peor también, aislarte. Tienes que ir hacia quienes compartan tu ideal, el deporte. Mira, yo recuerdo, Chemel, la gente que dice, coño, que este entrena, que se la tire papeado, no, ya va, mira. Yo era un chamito en el liceo y buscaba un tubo, una tubería de agua, con 2 latas de leche, se llamaba en aquella época, puedo decir la propaganda, leche clean. Le colocaba cemento y tú hacías una mancuerna, una pesa, te obligabas a hacer flexiones, bueno, hasta que quedaba rendido. Y había una cosa de Charles Atlas que era tensión dinámica. Te estoy hablando, mira, de los años 70, 80. Ya uno hacía eso, paralelas. El deporte te aleja ¿de qué? De las drogas, del vicio, de las malas compañías. Y mira, yo admiro la gente que con 80, 90 años, en el caso del deporte que yo practico, que entrenan pesas, son impresionantes, porque eso te obliga ¿a qué? A comer sano. Entonces, fíjate todo, uno va contra de la industrialización de los alimentos, porque todo te lo colocan con azúcar para matar, para convertir a la persona en un zombie, en un muerto vivo. La obesidad mórbida que tú ves en Estados Unidos y en Europa, producto de los alimentos industrializados procesados, que van desde las pizzas, que van desde las salsas, que van desde las comidas todas esas transgénicas, ¿eso te produce qué? Simultáneamente enfermedades que no tenía tu familia, diabetes, taquicardias, paros cerebrales, y parecieras a los 20, 30, 40 años un anciano. Ahora, en la época nuestra no es que todos éramos veganos o vegetarianos, pero sí había esa cultura de comer sano. Ahora, ¿por qué tú crees que las industrias de la alimentación hacen todo esto? Porque yo he dicho algo, están emparentadas con la industria de la medicina. Primero, con lo que te mando para que comas, y están las más medias, todos los medios masivos, redes de comunicación, come esto, cómete esta pizza, cómete esta hamburguesa con queso, con no sé qué más, que de paso se comprobó que varios de esos organismos que procesan ese tipo de comida lo hacen hasta con larvas. Hubo una denuncia en un momento de alguien que trabajó para ellos haciendo esas carnes y decían que era lo peor, la excreta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dan para que comamos y nos lo publican en vallas, en videos, cada 5 minutos, igual que los cigarros. Ahora es el pen, el popper, el tutsi. Niña bella, mira, si eres fresita, métete 4 bocanadas de tutsi, quédate noqueada para que te violen en serie en el baño tus compañeros que están contigo en la discoteca, en la fiesta, en el garaje. Y también con el tema, todo está vinculado con el tema de las llamadas drogas recreativas, que ya lo he denunciado 1000 veces. Recreativo es el deporte, recreativo es leer, recreativo es estudiar, recreativo es ir a una montaña, ir a la playa, conversar con tu familia, es recreativo. Pero ahora te imponen que metete 5 o 7 tabacos de marihuana, los cuales que son transgénicos, porque las semillas ya las inyectan desde hace más de 20 años y te produce un colapso 4 veces peor que el que te producía hace 20 años en tu cerebro, en tu corazón, los vuelven impotentes. Los niños que nacen producto de todas esas drogas, el éxtasis, las pastillas, esos son los huelepegas modernos de
de la nueva era, ¿no? La Daniela decía, no, ese huele pega. Bueno, estos son unos peores que un huele pega. ¿Cómo terminan, Chemel? Terminan disociados del estudio, abandonan los estudios, el trabajo, se convierten en potencialmente criminales. Pero hay un detalle que lo vamos a hablar en el transcurso del programa. ¿Cómo han llegado ya a legalizar el matrimonio infantil en lugares, en casi todos los estados en Estados Unidos? ¿Y por qué lo están haciendo? Ahora, todo esto tiene que ver con lo que te estoy denunciando. Porque ya son, mira, cuando tú vas a la corrupción administrativa, ya tú eres previamente un corrupto de alma moralmente. Y no te importa entonces, como pasó con estos sujetos, irte a la corrupción administrativa, la conspiración económica para acobar el sistema financiero venezolano, colapsarlo e ir, y está comprobado esto que estoy diciendo ahora, y lo anuncié en mi rueda de prensa, a la conspiración política. ¿En qué consistía la conspiración? ¿Pretendían derrocar al gobierno, derrocar al presidente y ocupar la presidencia? Respóndeme, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Sin duda, sí. Ok, ya venimos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Fiscal, le preguntaba acerca de la trama PDVSA Cripto, pero quería específicamente que nos informara acerca de por qué hay detrás de este caso de corrupción una conspiración política, una tentativa de derrocamiento, de desplazamiento. No solamente eso, mira, ellos... ¿Qué hay ahí? ¿Qué hubo ahí? En la investigación que me ha tocado como fiscal general de la República y el Ministerio Público como titular de la acción penal, desarrollar con los órganos auxiliares de justicia, hemos ido determinando, y lo dije en la rueda de prensa del 9 de abril, martes 9 de abril, cuando anunciamos la detención en ese primer momento de El Aizami, Simón Serpa y Samar López. Para que tengas una idea, agarramos tan fuera de base a los enemigos de la patria de todas las horas, que decían, por ejemplo, que en el caso del Aizami ni siquiera vivía en Venezuela, que vivía en Dubái, que estaba en Emiratos Árabes Unidos. Le colocaron varios lugares, entre comillas, donde estaba en un exilio dorado, ¿no? Decían eso en una campaña bestial pagada, porque tenían hasta memes. Ve que ya desaparecieron los memes y la campaña. Que era ¿dónde está el Aizami? Para cualquier cosa que se dijera sobre geopolítica, sobre el medio ambiente, sobre lucha contra las violaciones de derechos humanos, lo que se declarase en cualquier momento sobre cualquier tema. No, pero era todo el tiempo vamos a decir, infinitos bots con esa frase, con fotos incluso ya trucadas, porque era la campaña, porque nunca imaginaron que esta persona iba a ser detenida, él y sus cómplices, ¿no? En la primera fase fueron detenidos 54 personas. En el avance de la segunda fase, cuando yo doy la rueda de prensa, para que tengas una idea, que yo me paro, ponte a las 12:50 del mediodía del 9 de abril, estas personas habían sido detenidas aproximadamente una hora antes, es decir, en tiempo real. Yo preparo mi alocución prácticamente en tiempo real. ¿Para qué? Para que no se filtrara la información, para que no se supiera lo que estábamos en marcha realizando, producto de qué? De que 5 testigos se acogieron a la delación e informaron con lujo de detalles la manera como estaban comprometidos estos 3 ¿En qué consistía sujetos. La conspiración política? ¿Quería ser presidente alguien? Pero allá voy, pero fíjate, es que ha avanzado esa segunda fase. Y ahorita tenemos detenidos, entre otros, a Daniel de Gracia Suárez, Levin de Gracia Suárez,
y Carmelo de Gracia Suárez. Y aparte, si sumamos estos con los que detuvimos el 9 de abril, el Aizami, Serpa y Samar López, la cifra asciende en este momento a 12. Si suman los 54 de marzo a abril del año pasado a estos 12, ya van aproximadamente 66 detenidos. Y en esta segunda fase van 12. No son los 3 primeros que se supo, ya llegó a este número. ¿Pudiera aumentar? Sí, pudiera aumentar. Ahora, yo nunca descarté, y lo dije en esa rueda de prensa y luego, que todo esto formaba parte de una conspiración obviamente política, porque si tú buscas caotizar la economía, quebrarla de arriba abajo, implosionando el bolívar, tirando el dólar paralelo hasta la estratosfera, generando escasez. Pero paralelo a eso hay 923 medidas coercitivas unilaterales. La sanción que te impone los Estados Unidos de América para que prácticamente Venezuela no pueda ni comprar ni vender alimentos, medicinas, su propio petróleo, gas, agua, etcétera, porque ellos se lo quieren apropiar para ellos, para sus transnacionales petroleras, y a Venezuela dejarla en la ruina, ¿no? El Estado venezolano, el presidente de la República ha logrado una estrategia de que casi es un milagro, una hazaña, de salir de ese precipicio en que nos lanzaron con las sanciones y que estas personas buscaron dar la estocada, porque fue paralelo el plan. La conspiración económica, ya te la expliqué, utilizando el sistema financiero digital, la corrupción administrativa, buscando el desfalco, y obviamente había una conspiración política, porque ellos querían reeditar por esa vía violencia callejera, que estuvieran las calles inundadas de manifestaciones producto del caos social durante todo el 2023, y bueno, cómo íbamos a amanecer en el 2024, que era el año electoral. Obviamente que sí había una conspiración política. Para derrocar y todas estas al personas, yo las vinculo, todas estas personas detenidas. Todas estas 66 y las que puedan quedar detenidas a posteriori, están todas involucradas en una conspiración política, te explico. Porque ya algunas personas, en su momento lo detallaré, a quienes yo personalmente he entrevistado, así me lo han confesado. Había complicidad internacional. No estás captando, había complicidad. No estás captando, Cheme, no. Me lo han ya confesado. Tú me preguntas, yo te digo, es que ya me lo han confesado. En entrevistas, porque como titular de la acción penal, aquí te lo mostré con detalles, con artículos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley orgánica del Ministerio Público, me da a mí la cualidad y la facultad para que en cualquier momento de una investigación en curso, yo tenga la cualidad de poder entrevistar. ¿Quién me...? Por Dios. Que no lo hacían los anteriores, pero ¿qué van a hacer los anteriores? Si los anteriores todos estuvieron metidos en querer destruir al Ministerio Público como institución. ¿Tú crees que tú harías una encuesta hace 10, 15, 20 años en el Ministerio Público, 30, 40, 50 años, y aparecería en el último lugar, la institución más odiada, porque era una institución represiva contra el humilde? Se robó un atún se robó un celular vergatario o analógico, preso, esposado y expuesto con fotos y demás. Se robó la batería de un carro, no, eso eran años de presidio. Por Dios, si esos tienen ya garantías procesales, tú no puedes hacer eso. ¿Y quiénes estaban en esas cárceles? ¿Quiénes eran? Eran personas como esta. Díganme ustedes en la Cuarta República, ¿qué lucha contra la corrupción hubo en los años 60, 70, 80, 90? Ninguna. El chino de Recadi durante 40 años. Aquí, ya que tú me has permitido avanzar en esta, vamos a decir así, comparecencia sobre el tema. La lucha contra la corrupción solamente en las tramas petroleras
nos ha llevado a develar 31 tramas, incluyendo la PDVSA Cripto. En ella se han judicializado a 315 personas y 75 han sido condenadas. Pero hay un detalle increíble. 4 exministros de petróleo y a la vez expresidente de PDVSA han sido procesados, enjuiciados por el Ministerio Público, de los cuales 3 han estado privados de libertad y 1 está prófugo de la justicia, que es Rafael Ramírez, que fue el que ideó este plan de avanzar ¿Tú tienes en corrupción, antecedentes? sí, corrupción petrolera, conspiración política, conspiración económica, y yo le agrego la corrupción moral con la red de prostitución que tenían a su mano, utilizando a jóvenes. Alguna gente se ofende que yo lo diga, pero perdón, una joven está para estudiar, para trabajar, para buscar un futuro mejor, para leer. Pero cuando estos mafiosos las captan, las sacan de ese lugar, volvemos a la traición. La traición está al lado de la corrupción, de la delincuencia. Estas personas captan y utilizan a jóvenes para blanquear capitales, legitimar capitales, lavar dinero, para red de prostitución de su corrupción moral, mental, imitando ¿qué? Lo más degradado de la sociedad, que son los carteles de las mafias más horrendas del mundo. Y allá voy. Tú sabes lo lamentable cuando me preguntabas de la traición, de la corrupción. Esto lo banalizan, lo normalizan. Y yo quisiera darte algunos detalles en el otro segmento de cómo han normalizado y banalizado temas como la pedofilia, porque para mí la pedofilia ahora alcanzó la legalización a través del matrimonio infantil. Y te voy a dar cifras. Incluso, Dame las cifras. Incluso, Dame las cifras, pero la después. discriminación. Ahora, nosotros, los que nos calificamos hombres o mujeres, en el caso de que sea género femenino o masculino, heterosexuales, estamos siendo discriminados y perseguidos, y te voy a dar datos. ¿Por qué? Porque quieren imponer una agenda en donde, oye, si tú estás a favor de los derechos humanos y la no discriminación por motivo de raza, sexo y religión, ¿cómo es eso que ahora están persiguiendo a los heterosexuales, los están discriminando, los están incluso señalando en películas, en series, como si fuéramos retrógrados, conservadores y que vamos en contra de los progres? No, los progres ahora se está convirtiendo, entre comillas, en un elemento también de la corrupción, de la traición a la propia humanidad. Y eso te lo explicaré. Es decir, todo esto se mezcla, pero ¿qué es lo importante? Ha habido justicia. Y por eso yo digo, yo reto a que cualquier opositor al Estado venezolano me muestre elementos de convicción, cifras, casos, en donde durante los gobiernos de ADE y de COPEI, que eran de la oligarquía, de la extrema derecha, apoyados por los Estados Unidos de América, hubo alguna lucha contra la corrupción que haya significado un antes y un después. Ninguna, señores, ni durante el gobierno de Betancourt, ni de Leoni, ni de Caldera en su primero y segundo gobierno, ni de Carlos Andrés primero y segundo gobierno, ni de Lucinchi, ni de Luis Herrera. Todo lo contrario, eso fue nefasto. Se apoderaron de la renta petrolera Cierto. los Estados Unidos de América. Le entregaron todo el petróleo a las transnacionales. Cerca del Tigre estaba un campo petrolero, Anzoátegui, donde yo nací. Campo Sur, Campo Norte. Campo Norte era casas estilo mansiones para la época. Clubes impresionantes. Allí, ¿quiénes creías tú que podían vivir? Solamente estadounidenses. Lo de la Menegrande Oil Company. Incluso había en RCTV un noticiero que se llamaba Observador Creole. Increíble. Los venezolanos, para el Campo Sur, se veía la discriminación, la diferencia. Y esos gobiernos permitían eso en todos los campos petroleros. Pero en el trabajo de la llamada PDVSA no entraban venezolanos en algunos lugares, porque ahí estaban las computadoras y los técnicos estadounidenses y sus socios y sus cómplices. Entonces fíjate lo que ha costado a partir del año 99 generar
otra cultura y contra qué hemos chocado, contra quienes durante los años 60, 70, 80, 90 impusieron la corrupción como norma, la entrega. Entonces ha sido una lucha difícil, ¿sabes por qué? Porque ese enemigo está en la periferia, está afuera disparando, está adentro. Y estas personas, ese es el ejemplo que quiero dar, han sido detenidas, procesadas, juzgadas. Y los que creían que nunca iba a ser detenido el Aizami, ahorita se callaron la boca. No dicen nada, ya quedaron, mira, ellos tuvieron un año gozando, creyeron ellos que iban a gozar de por vida con este tema. Ahora quedaron descolocados y tú notas la histeria, la furia, porque son personas pagadas para ello. En algunos canales de YouTube, en live que hacen en cualquier red social, etcétera, y ya no tienen esa excusa que antes les sirvió para monetizar 3 lochas. Ahora, yo pienso y creo que esta segunda fase es tan impactante o más que la primera. ¿Por qué? Con eso te digo todo. ¿Por qué? Pero dímelo después que ¿Por qué? regresemos de Porque los comerciales. la conspiración política ya la tenemos Contenida. totalmente radiografiada. Ahora, fiscal, ¿esta es una revolución o un proceso de cambios que ha sido amenazado, acosado, asediado desde que se inició? ¿Cuáles son los vínculos con el exterior, si los hay? Los ¿Y hay. en qué consiste esa Esta segunda gente está fase? vinculada a los Esa Estados segunda Unidos. fase, ¿en qué consiste? Pero vamos un momento a los comerciales y ya regresamos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Señor fiscal, le preguntaba acerca de esta segunda fase de la investigación sobre el caso PDVSA Crypto. ¿Qué nuevos hallazgos hay? No, yo creo que lo más importante te lo acabo de detallar. O sea, ya tenemos radiografiado totalmente el tema de la conspiración política. Okay. ¿Hay vínculos Las internacionales? conexiones, sí, claro. Particularmente con los Estados Unidos de América. En su momento lo anunciaré con detalle, por ahora no. Pero está totalmente confirmado y comprobado. Lamentable, pero forma parte de lo que fue la traición de avanzar en un tema de corrupción a esta escala, de conspiración económica a esta escala, y era obvio que esto tenía que tener un fin, no solamente económico de caos, no. Tenía que tener el fin de la conspiración política que ya ha sido, como te dije, develada. Hay personas que han confesado en base a los elementos de convicción todo esto y en su momento lo mostraremos. Mira. Ahora, yo te digo algo. Cuando hablamos de conspiración política, no tenemos que olvidar que tenemos un enemigo muy poderoso que te utiliza el tema de los derechos humanos para conspirar políticamente. eso digo, sí. Y yo, mira, con el debido respeto al fiscal Karim Khan de la CPI, tuve una intervención de unos 16 minutos en la Asamblea Nacional, invitado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estando presente el fiscal de la CPI, Karim Khan, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, magistrados del TCJ, defensor público, etcétera, diputados. Una intervención de unos 16 minutos, yo señalé ahí los avances impactantes de Venezuela en materia de derechos humanos, pero dije algo que quedó para el público y para la reflexión. Y lo dije frente a Karim Khan con el debido respeto. Dije, mientras Venezuela tiene todos estos avances con cifras que yo mostré, Israel destruyó Gaza, acabó y exterminó, fíjate, el exterminio de una población. Y dije, ahí hay varios delitos. Crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición, detenciones arbitrarias masivas, todo el Estatuto de Roma violado, desapariciones forzadas, crímenes de guerra. Y contra Israel, ni la CPI, ni el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ni el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ni ningún organismo transnacional
les ha dicho nada y no ha hecho nada. ¿Podemos ver ese video? ¿Te parece? Ah, bueno, muy bien. Vamos a presentar ese video, por favor. Un fragmento, me imagino. Sí. Nuestra Constitución, ciudadano fiscal Karim Khan, establece solamente en el tema del título 3 de los derechos humanos capítulos trascendentales que suman los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas, que no teníamos en el pasado. En los momentos en que se anunció que se iba a continuar con la investigación en relación al caso Venezuela, en la cual no estuve de acuerdo, porque decíamos que aquí en Venezuela el sistema de justicia estaba, como en efecto sigue estándolo, avanzando en investigaciones cruciales, desde las más mediáticas que acaparan la propaganda muchas veces de desinformación contra nuestro país, hasta los casos más pequeños. Sin embargo, tomo como nuestra lo que usted ha dicho en relación a, dentro de los desacuerdos hay acuerdos, bien, el tema de la complementariedad. Totalmente de acuerdo que eso sea una línea de acción que nos aleje de la estigmatización hacia el caso Venezuela, puesto que todos acá tenemos una experiencia de cómo se politiza, se transculturiza, se mediatiza políticamente el tema de los derechos humanos a conveniencia. Entonces, de pronto, la democracia venezolana, con avances monumentales, colosales en materia de derechos humanos, tanto legislativo como en la práctica, aparece en el mapa del mundo como literalmente es lo que han querido hacer, no lo han logrado porque es imposible, como un Estado fallido. Venezuela un Estado genocida, porque agarran casos puntuales para señalarnos. Pero qué diferencia con lo que ha hecho el Estado de Israel. Qué triste y lamentable ver cómo Gaza no existe. Vean el mapa digital de Gaza. Gaza ya no existe. Ya un 90%, lo que era Gaza, desapareció. Con el desarraigo de 1,5 millones de personas que se han trasladado hacia otros lugares, porque ahora ese lugar va a ser tomado por Israel. Luego de un genocidio con 40.000 muertos. 40.000 muertos, de los cuales el 60% son niños, bebés recién nacidos y mujeres. Pero no, señores, es Venezuela, el Estado criminal. No podemos aceptar eso. No podemos aceptar eso. ¿Qué impacto tuvo tu discurso en la Asamblea Nacional? ¿Qué reacción? ¿Qué viste en la cara de Karim Khan, el fiscal en primer lugar, de la Corte Penal Internacional? Si estamos hablando de derechos humanos y le dan la palabra al fiscal general de la República, que tiene una trayectoria de nacimiento en la defensa de los derechos humanos, comenzando en los años 70, porque pertenecía al Comité de Base de Defensa de los Derechos Humanos en los años 70. Luego pertenecía a la Comisión Justicia y Paz de Petare del padre Matías Camuña. Yo sí pateé cerro, barrio. Yo sí acompañé víctimas que le habían matado toda la familia, policías de la Cuarta, militares de la Cuarta, en centenares de casos, y hay testimonio de eso, ¿verdad? Durante los años 70, 80, 90. Y aquí no pasaba nada. Ninguno de los fiscales generales de la época o sus direcciones de derechos humanos llevaron a prisión a lo que nosotros hemos logrado. ¿Tú sabes lo que significa casi 600
condenatorias, sentencias definitivamente firmes. Eso lo dije yo ahí en esa. Ustedes sacaron, fue un segmento de 16 minutos, ahí hay 3 minutos de los 16. Yo di la cifra. O sea, tú sabes lo que significa sentencia definitivamente firme de aproximadamente 600 agentes del Estado, policías y militares que han violado derechos humanos a partir de agosto del año 2017. Eso es algo que no tienen otros países. Casi más de 200.000 diligencias, 200.000 diligencias en 7 años en favor de los derechos humanos. Diligencias son inspecciones, acciones judiciales, entrevistas, protección a testigos y víctimas de violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera. Casi 2.000, más de 2.000 imputados, y así sucesivamente. Ah, no, mano, como dije yo ahí. Pero es Venezuela el que hay que caerle a palo. Claro. Ah, pero Israel, que desapareció a Palestina, nadie la toca. Les quedó muy feo a los organismos internacionales de derechos humanos del mundo esa doble moral, ese doble rasero. Y yo creo que, bueno, si nos vamos a lo general y a lo particular, la visita al fiscal de la CPI fue un éxito para el Estado venezolano. Un reconocimiento. Para el pueblo venezolano, para la nación venezolana, puesto que se ha creado una oficina técnica muy importante donde vamos a trabajar en formación de funcionarios, fiscales y jueces, donde vamos a incluso promover leyes que se suman a decenas de leyes y el título 3 de los derechos humanos de la Constitución en protección a los derechos humanos. Y fíjate que, como te lo dije, del 2017 al 2024, porque esto tiene un resultado, el Ministerio Público, y lo dije yo ante la visita de Karim Khan, 227.867 diligencias de investigación hechas, 2.389 funcionarios de seguridad imputados, 2.795 funcionarios privados de libertad. ¿Tú sabes lo que es eso? 1.021 funcionarios privados de libertad, 2.795 funcionarios de seguridad del Estado acusados, 580, casi 600 sentencias condenatorias por diversos delitos transgresores a los derechos humanos, 524 órdenes de aprehensión solicitadas. Entonces, obviamente, esto nutre el expediente a favor de Venezuela en la investigación que tiene en curso. Mira, ¿qué ha pasado con la llamada conspiración, el brazalete blanco? Pero coméntame sobre este caso una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba al terminar el segmento anterior sobre el caso de la conspiración llamada el brazalete blanco. Bueno, sí, efectivamente, yo he sido en eso sumamente cuidadoso, metódico en mostrar paso a paso a partir del mes de enero, durante todo enero, febrero, marzo, la secuencia de lo que es la trama de conspiración continuada. Brazalete Blanco generó aproximadamente, posterior a ella, 4 tramas más. Afortunadamente develadas, detenidas las personas, aparte de los militares que intentaron asaltar el fuerte más importante de San Cristóbal y la gobernación de Táchira para secuestrar a su gobernador y de ahí desencadenar violencias en Barinas, Cojedes y llegar a Caracas con intentos de magnicidio. Pudimos ver cómo el punto más repudiable fue la acción de 2 dementes, ¿no?, homicidas, en la Diego Ibarra, en el momento en que se inscribe el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el CNE. Estas personas han confesado, han develado
sus acciones, sus conexiones. Hay numerosos detenidos vinculados a una secta muy violenta llamada 20 Venezuela. Han señalado personas que están detenidas, otras están prófugas. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido un golpe muy duro al terrorismo, a la conspiración, porque esta gente utiliza como coartada ir a las elecciones. Eso lo dijo ya uno de sus cooperadores, que sale fotografiado con el rey de los narcos y de los criminales de Colombia, Uribe, ¿no? Uno de sus cooperadores vinculado a 20 Venezuela señala que la ruta tiene que ser insurreccional para posicionar a MCM. Pero utilizar la coartada electoral, tener el tema electoral como una excusa para a partir de ahí esto. Bueno, fracasaron. ¿Habrá nuevas detenciones? Fracasaron. Yo nunca descarto, mira, cuando me preguntaban por el Alzheimer, digo, mira, estamos investigando, yo no descarto detenciones al respecto, yo no voy a adelantar nada, pero estamos avanzando enormemente. Mira, tú has liderado la polémica con relación a una agenda internacional que tiene que ver con lo transgénero, con lo transexual y transespecie. ¿Qué nos puedes decir? ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, gracias por referir eso de que hemos liderado eso, porque en verdad sí he sido sumamente cuidadoso. He generado programas dentro del MP de combate a estas aberraciones humanas que tienen que ver con lo que hablamos al principio. La traición vinculada a la corrupción, porque la traición no solamente los que están en un cargo público, es la traición moral, la traición espiritual, mental, a tener un camino recto, un equilibrio, una vida sana de trabajo, de estudio, de progreso, de prosperidad. Entonces, estas personas, fíjate, todas forman ahora parte de querer imponernos un nuevo orden mundial, en donde, por ejemplo, yo lo voy a decir así, ya están legalizando la pedofilia totalmente. Porque ¿qué es pedofilia? Las relaciones sexuales entre un niño o una niña con un adulto, señor. Eso ya es pedofilia. ¿Cómo lo han legalizado y lo están legalizando? Y tú te asombrarás. A través de la promoción del matrimonio infantil. Estados Unidos es el epicentro de eso, pero fíjate, en República Dominicana intentaron meter una ley al respecto y tuvo el repudio de los legisladores. En Europa eso ha avanzado, particularmente en España. Pero mira, hay un detalle grave, ¿no? En Estados Unidos se apoya de manera, yo diría, sistemática el matrimonio infantil. Cada año, ahora en el mundo, cada año en el mundo, se casan, explíquenme esto, cerca de 12 millones de niñas menores de edad. Cifras de la ONU. 12 millones. Cifras de la ONU. Se casan. Los llevan a un matrimonio, formalizándolo en papeles e iglesia. En Estados Unidos se reportaron 300.000 matrimonios infantiles entre el año 2000 al 2018. Calculemos cómo sería del 2018 ahora al 2024. Se reportaron eso. El 86% de los matrimonios son de niñas, ¿tú sabes de qué edad? De apenas 10 años, aproximadamente, con hombres mayores que oscilan sus edades, de 30, 40, 50 años. Dígame si eso no es legalizar la pedofilia. El matrimonio infantil es legal en 40 de los 50 estados de los Estados Unidos de América. Yo denuncio eso obviamente como una aberración, como una depravación a escala ya legal, sistemática, mediática, donde ya hay películas, ya lo dije, cómics, series, formatos de todo tipo, canciones, modelajes, incluso recrean a nivel de videos en Instagram y TikTok, entre comillas, unos juegos donde un padrastro
se está casando con su hija de 3 años, su hijastra, y lo graban, y las madres de la niña lo difunden con musiquita y todo lo demás, vestida la niña. O sea, dígame, esa gente merece para mí ir presa. Claro. Tú me perdonas. ¿Qué hay detrás de todo Presa. esto, de toda esta degradación? Bueno, tú me decías sobre el tema, yo vinculo siempre esto al tema de las drogas, por ejemplo. Yo tengo un programa, fíjate, aparte de la pedofilia es crimen, pedofilia es crimen. No es que voy a legalizar el matrimonio infantil para que sea legal la pedofilia, no. Usted es un asesino, un criminal. Porque esas niñas, Claro. por Dios, que están casadas, se divorciarán al año. Porque si se casan, si hay casamiento debe haber divorcio, ¿no? Entonces, la tasa de divorcio es brutal. Porque ¿cómo queda esa niña? Físicamente destruida. Traumatizada. Para mí sus ovarios, su útero destruido. Y ese hombre, chico, te vas a buscar de pareja teniendo 20, 30, 40, 50 años a una niña de 10 años. Ay, no, ya hay que legalizarlo. Ve la cifra que te dije. En otro programa te lo he hablado de manera genérica. Sí. Me estás preguntando, bueno, porque he polemizado sobre el tema, te traje cifras. Pero fíjate, yo pienso que es acabar con la familia y con la humanidad. Yo lo he dicho. Se acaba de esta manera paralelamente con la industrialización de los alimentos procesados para producir diabetes, cáncer, infartos, muerte prematura, que enriquece a esas industrias y enriquece a la industria de los laboratorios, la industria médica, porque entonces quedan con tratamientos de por vida y mueren jóvenes igual. Eso a la par del tráfico de drogas para matar también a la humanidad, porque matan, jóvenes mueren, desertan de las escuelas, los instigan al suicidio, son unos genocidas. Todo este imperio que está detrás de esto son genocidas seriales, merecen el repudio y la denuncia, porque yo creo que existe gente decente, chicos, de este mundo que está en contra. Ahora, fíjate, nos quieren imponer, me preguntaste, los transespecies. O sea, también hay que tolerar que una persona, niño, joven, adulto, diga, no, tienes que respetar mi derecho a yo ser perro. Están saliendo, mira, tú no te imaginas la masificación que están haciendo ahora de esto. Niños yendo a las escuelas vestidos de gato, perro, maullando, ladrando, pero adultos también. Marchas que paran calles. Te pongo un ejemplo. En Alemania hubo una reunión de personas que se identifican como transespecies. Imagínate tú. En este caso, ellos se asumen que son perros. 1000 personas se reunieron donde se comunicaban mediante, ¿qué crees tú? Hablando así como tú y yo. No, se comunicaban aullando y ladrando. Esa fue la reunión, la conferencia que hicieron. Televisada y promovida y salió en todos lados. Existe incluso movimientos reconocidos como transespecie. Tú puedes creer que entonces prefieren ser ellos tomados como eso y no que le digan animales. No, yo no soy un animal, yo soy un transespecie. Para buscar la legalización a nivel de derechos, vamos a decir así, que aparezca una legislación, escucha, nacional e internacional. Te quieren llevar a ello. Pero mira, hay algo también, me está llamando mucho la atención. Te lo dije en un segmento del programa. Si están hablando de no discriminación, no discriminar a la comunidad LGTB, ok, no discriminar a quien sea afrodescendiente o quien sea de una religión. Se está viendo en el mundo y cada día de manera más progresiva la discriminación a los heterosexuales, para que te enteres. Te voy a dar cifras. Por ejemplo, un guionista en Hollywood muy conocido denunció que fue discriminado por ser heterosexual. El guionista se llama Brian Benecker. Denuncia que fue discriminado por ser un hombre heterosexual. Eso ocurrió en Estados Unidos en el año 2023 y metió una demanda porque lo discriminaron y literalmente le reventaron su nivel laboral. Un grupo de ejecutivos
de una firma del Reino Unido, grupos de ejecutivos fueron despedidos por ser heterosexuales. Te estoy diciendo dónde. Inglaterra, año 2023. Igualmente despidieron un profesor en Estados Unidos por ser heterosexual y tener una familia tradicional. Eso ocurrió en el año 2013. Hay fotos, pero esto te estoy colocando 3 ejemplos puntuales. Esto se está masificando, esto se está promoviendo a través de la mass ¿para media. qué? ¿Para qué? Ahora, no te voy a dar trabajo si hablas de que eres heterosexual. No te voy a dar chance de que crees un contenido si ese es de heterosexual. Yo tengo conocidos, amigos, que les han cerrado la cuenta en redes sociales por promover, por ejemplo, la masculinidad, por ir en contra de la estigmatización al valor de lo masculino, al valor de un hombre con una mujer que se amen por respeto, por empatía, por trabajo, y de él denunciar, por ejemplo, a quienes utilizan su feminidad, entre comillas, para malponer, acabar con lo que es el amor, la familia, y colocando ejemplos, ¿no? Esta persona, conozco de al menos 2, le cerraron las cuentas por esa razón. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Si hay un doble rasero, una hipocresía. Entonces, habrá que crear, dejo esta pregunta en el aire, movimientos en favor de los heterosexuales, la comunidad heterosexual. Entonces, vamos a llegar a eso. Obviamente que si hay un plan en marcha que tiene que ver con el tema que te dije también vinculado a todas estas industrias que te mencioné en parte, fíjate, la industria del tráfico de armas, la industria del tráfico de drogas, la industria de imponer que comas basura y te envenenes para que te enfermes y vivas de por vida en tratamientos, en operaciones y hagas más millonarios a la vez a la industrialización de las medicinas. Y para usted de contar, si le colocas eso, todo este plan de que quien no esté en la geopolítica del mundo unipolar es enemigo, hay que invadirlo, hay que ocuparlo, hay que matarlo, hay que desaparecerlo. Obviamente que está claro el plan que tienen de acabar con la civilización tal cual la hemos conocido hace 6.000 años. Pero vamos a vencer. Yo estoy convencido que hay una gran reserva moral en el mundo. Nuestra generación, como te lo dije al principio del programa, terminé y empecé así. Exacto. La que vimos luz a principios de los años 60, que hoy tenemos más de 60 años, que hemos visto transcurrir todo esto, la guerra de Vietnam, la rebelión de las guerrillas en los años 60, el rock and roll en su apología más creativa, la lucha por la paz, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación, no solamente el derecho a vivir, a que no te detengan, el derecho a votar, no, el derecho a tener un ambiente sano, el derecho a la cultura, porque para mí un mundo sin cultura, un mundo sin libros, la persona que no lee se anula. Por eso el valor para mí totalmente inmaterial, no tiene precio, de la cultura, de la lectura. Y toda esta gente que te dijo con esta agenda odia a la cultura, odia que lean los jóvenes, odia que se la pasan es con esto. Mira, hay una enfermedad ahorita en los dedos, porque es así, ¿ves? Enfermedad en los dedos y en la vista, están ciegos y no pueden, temblorosos. Entonces, ¿para qué? Para dominarlos de una manera desde la niñez, para que cuando estén en la adolescencia no quieran estudiar, no quieran tener familia, no quieran procrear, vean, estén totalmente atrapados por la droga. Y yo he dicho, todo país que legalice la droga tiene un pacto con los traficantes de droga, con los carteles de la droga. Hagamos la lista de los países que han legalizado la droga. Estados Unidos, entre otros, Uruguay. Alias el Pepe. ¿De qué va a hablar alias el Pepe? Este señor que se la quiere dar del maestro de todas las horas, cuando él legalizó la droga en Uruguay y las muertes y la gente enferma en las calles por la droga es incontable en un país tan pequeño. Y en Europa igual. Yo digo entonces que esos países que legalizan la droga tienen que aliarse con los que la producen.
Obviamente, con las que las venden. Entonces terminan aliados esos países a los traficantes y a los carteles de la droga. Entonces, ¿cuál es la hipocresía de que están persiguiendo a los traficantes de droga cuando ustedes tienen legalizar las drogas? Para, por un lado, matar a la juventud y a la niña, y para otro lado, hacerse millonarios a costa de la enfermedad y la muerte de la humanidad. Bueno, Vamos fiscal, a vencer con lo que te dije: cultura, espiritualidad, fuerza, lucha, esperanza, rebeldía. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que cubrimos temas de sumo interés, sobre todo estos últimos, que son muy polémicos. Te espero en una próxima oportunidad. Siempre atento a tu llamado. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.